En este webinar de hoy, como ya nos apuntaba Juan, vamos a hablar sobre comunicación empresarial y concretamente vamos a tratar la gestión de la reputación corporativa. En este webinar vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a comenzar haciendo una introducción sobre qué son los intangibles en la comunicación empresarial y vamos posteriormente a hablar de cada uno de estos intangibles, de los más importantes. La identidad corporativa, que, bueno, está conformada por los aspectos de la misión, la visión y los valores. Veremos un ejemplo. La imagen corporativa, un término que en muchas ocasiones es confundido con el de identidad corporativa, pero que sin embargo no son sinónimos, no significan exactamente lo mismo. La cultura organizacional, también la veremos aplicada a un caso práctico, en este caso de la empresa Sapos. La responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, RSC o RSE, que veremos aplicada también a un caso, en este caso de la empresa de helados Ben & Jerry's. La reputación corporativa, que digamos que es el tema central de este webinar, pero que sin embargo tenemos que hacer referencia a estos términos, a estos intangibles anteriores, la identidad, la imagen, la cultura y la responsabilidad social corporativa, para poder comprender la reputación corporativa, que es otro de estos intangibles. Y finalmente vamos a finalizar este webinar con una explicación de esos principales monitores de reputación empresarial a nivel mundial. Bueno, los intangibles en la comunicación empresarial. Realmente, ¿qué son esto de los intangibles en el ámbito de la comunicación? Bueno, en los últimos años ha habido un auge de los intangibles y concretamente desde los años 80, tanto profesionales como investigadores han identificado una serie de aspectos, unos elementos que mejoran los resultados económicos de las compañías, añaden valor a las empresas. Estos intangibles, esos elementos, diferencian a la empresa, es decir, le aportan una ventaja competitiva. Y todo esto guarda relación, desde esos años 80, con una nueva filosofía de gestión empresarial. ¿De qué intangibles estamos hablando? Pues estamos hablando de esos intangibles que hemos mencionado, que acabamos de mencionar en esos puntos que vamos a tratar en el webinar. Se trata de la identidad corporativa, la razón de ser de la empresa. Se trata de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, RSC, RSE. De la cultura organizacional, que siempre digamos que va a encajar con esa RSC y la identidad de la empresa. La imagen corporativa, término que quiero redundar en ello, no quiero que se pase por alto, que no es sinónimo y no significa exactamente lo mismo que identidad corporativa. Y finalmente la reputación empresarial o corporativa, de la que vamos a hablar también en este webinar. Bueno, vamos a comenzar hablando de la identidad corporativa. La identidad corporativa está formada, digamos, se compone de tres grandes bloques, tres grandes elementos que son la misión, la visión y los valores de la compañía. Y esta suma viene a dar como resultado de estos tres elementos la razón de ser de la empresa, es decir, la definición que la empresa hace de sí misma. Por un lado, la misión se basa en la idea de la meta a la que aspira la empresa con su estrategia. Es decir, es la razón de ser de la empresa que justifica su existencia. La empresa existe con determinado objetivo y por determinado motivo. Esa es la misión. ¿Cuál es la visión? Pues la visión es cómo la empresa va a lograr esa meta. ¿Qué queremos ser en el futuro?
a qué aspira esa empresa en el futuro y, lógicamente, esto va a estar ligado a su misión. Y, finalmente, pues tenemos los valores que pueden ser el compromiso social, el respeto por el medio ambiente, el desarrollo sostenible, etcétera. Bueno, vamos a ver aplicados ahora estos términos a un caso real para poder comprenderlo un poquito mejor por si queda alguna duda. Bueno, hemos puesto como ejemplo Iberdrola, pero sin duda podemos poner como ejemplo cualquier otra empresa. Les recomiendo a que, bueno, en este caso vamos a centrarnos en esta empresa, pero posteriormente, una vez que finalice el webinar y si quieren seguir, digamos, explorando, pueden entrar en cualquier otra página de empresa y ver si claramente vienen definidos en el sitio web de esa compañía su misión, visión y valores. Digamos que es un ejercicio para también ayudarles a comprender estos conceptos. La misión de Iberdrola es la siguiente. No la he copiado completamente, pero sí a modo resumen ilustrativo para que comprendan este término. En la web de Iberdrola definen su misión de la siguiente manera. Nuestra misión es crear valor de forma sostenible en el desarrollo de nuestras actividades para la sociedad, ciudadanos, clientes, trabajadores, accionistas y demás grupos de interés, siendo el grupo multinacional líder en el sector energético que presta un servicio de calidad mediante el uso de fuentes energéticas respetuosas con el medio ambiente, que innova, que encabeza el proceso de transformación digital en su ámbito de actividad, que está comprometido con la lucha contra el cambio climático a través de toda su actividad empresarial, puntos suspensivos. Bueno, antes de nada, Iberdrola, esta empresa, para los que no la conozcan, es una empresa española dedicada a la producción, comercialización energética. Vemos claramente cómo aquí ya hacen referencia a los grupos de interés en su misión, a los stakeholders, a aquellos grupos de personas, colectivos, a los que su actividad pues les va a influir de una u otra determinada manera. Y de hecho lo amplían, hablan de sociedad. De ahí que toda su actividad finalmente pues va a afectar a la sociedad en su conjunto. Esto es algo que, ya algunos autores hablaban de la teoría general de sistemas e identificaban a la empresa como un sistema dentro de otro suprasistema, de manera que, digamos que la actividad de la empresa siempre va a tener consecuencias en todo el entorno. La visión de esta empresa, a lo que ellos aspiran a ser, es la siguiente. Queremos ser el grupo multinacional líder en el sector energético que protagonice un futuro mejor, creando valor de forma sostenible con un servicio de calidad para las personas, ciudadanos, clientes y accionistas a quienes cuidamos e involucramos en nuestra vida social y para las comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades generando empleo y riqueza, con quienes dialogamos de forma constructiva. Vemos nuevamente aquí cómo se mencionan a esos stakeholders y cómo ambas están ligadas con lo que dicen que es su misión y con lo que aspiran a ser en el futuro. ¿Y los valores? Pues los valores sin duda tienen que guardar una relación con esta misión y visión para poder dar coherencia y sentido a esta identidad corporativa de esta empresa. Ahí vemos cuáles son los valores de Iberdrola, que son la creación de valor sostenible, los principios éticos, la transparencia y el buen gobierno corporativo, el desarrollo del capital humano, el compromiso social, el sentimiento de pertenencia, la seguridad y fiabilidad, la calidad, la innovación, el respeto por el medio ambiente, la orientación al cliente y la lealtad institucional. Bueno, vamos ahora con el siguiente término, con el siguiente intangible. Se trata de la imagen corporativa. Muchas veces el término de identidad corporativa e imagen corporativa es confundido, se suele utilizar como sinónimo, en ocasiones se utiliza incorrectamente y bueno, hemos visto que esa identidad está conformada por la misión, visión y valores, es la razón de ser de la empresa y sin embargo la imagen corporativa es la proyección de la identidad. Por lo tanto,
está basada más bien en las percepciones. Es decir, una empresa se puede definir de una determinada manera, de acuerdo a una identidad, visión, misión y valores, de acuerdo a una identidad, pero sin embargo a lo mejor no actúa de manera consecuente a esa identidad, a lo que realmente dice ser. Ahí estamos ante incoherencias que luego, posteriormente, como veremos, van a afectar a su reputación corporativa. La imagen corporativa, he extraído aquí una definición que para mí es una de las más representativas y que guarda relación con estar basado en esto, en las percepciones. Paul Capriotti habla de que la identidad corporativa es la estructura mental de la organización que se forma en los públicos como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización. Es decir, una empresa pues genera acciones en su día a día, realiza múltiples acciones y al final la imagen que se va a proyectar en la mente de esos stakeholders, del público, de los grupos de interés, va a ser de acuerdo a esa información recibida por esas acciones, por esas actuaciones que realizan en su día a día las empresas. Por lo tanto, espero que estos dos términos, estos dos primeros intangibles, hayan quedado bastante claros. Pasamos al siguiente intangible. Se trata de la cultura organizacional. La cultura organizacional es ese proceso de socialización que los miembros de una organización hacen de su identidad corporativa a partir de un conjunto de valores. Es decir, está relacionada con esos valores y con la identidad de la empresa. Por lo tanto, los empleados han de sentirse partícipes de la empresa y de su éxito. Y han de compartir, por tanto, su misión, visión y valores. Esto es de sentido común. Si la empresa cuenta con un empleado y ese empleado no se siente identificado con la empresa, no se siente a gusto, no comparte sus valores, pues lógicamente no va a ofrecer el mejor servicio a los clientes posible, la experiencia de cliente no va a ser muy positiva y sin embargo, pues puede incluso que no hable bien de su propia empresa. Por lo tanto, aquí ya está afectando algo que apunto ahí en la derecha, a la reputación interna de la compañía. Es decir, la reputación corporativa tiene una parte que es de reputación interna. Si la reputación interna está tocada, está mal, sin duda la reputación corporativa en general pues se va a ver afectada. El empleado es el principal embajador de la marca. Si el propio empleado habla mal de tu marca, seguramente el cliente lo va a hacer también. Por lo tanto, un punto aquí muy importante es la contratación por valores. Si una empresa busca un profesional, por un lado, es importante, no cabe duda, algo que vemos en todas las ofertas de empleo, en fijarse pues, en el currículum, su trayectoria profesional, sus habilidades técnicas, pero nunca hay que olvidarse de fijarse en eso, en los valores. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que he querido colocar un ejemplo bastante ilustrativo de cultura organizacional de éxito, y no es otro que el de la empresa Zappos. Zappos, para aquellos que no conozcan esta empresa, es líder en venta online de calzado y de otros productos de moda. Y bueno, en sus almacenes disponen de más de 1 millón de productos provenientes de 1000 marcas diferentes. Esta empresa, Zappos, es un ejemplo claro de buena experiencia de cliente a través de sus valores y de su cultura interna. Y esto no solo porque así lo digan sus propios clientes o sus propios empleados, sino que está plasmado en los resultados económicos de esta empresa, que sin duda han sido excelentes. Una empresa que se basa por un estilo informal y auténtico, como ellos lo denominan,
y que siguen la siguiente máxima y que guarda relación con lo que hemos venido diciendo sobre la cultura organizacional. Empleados felices crean un mejor servicio al cliente. Y de esto no cabe duda. Pero realmente, ¿por qué Sapos puede proporcionar un servicio al cliente tan extraordinario y con un nivel de lealtad tan alto? Bueno, pues ahí, como vemos, como dice su SEO, es nuestra creencia que si construimos la cultura adecuada, el resto, un gran servicio al cliente o una duradera marca y negocio, será una consecuencia natural. Si la cultura organizacional está bien definida, si los empleados se sienten a gusto, si los propios empleados comparten los valores de la compañía, y no solo eso, sino que también los transmiten, el negocio, en principio, esto es un elemento más a que el negocio vaya bien. En el caso de Sapos, llega hasta tal punto la consideración del propio empleado que se pide a todos los empleados que den su opinión sobre lo que para ellos significa la propia cultura organizacional de Sapos. Es decir, ya hay una cultura que Sapos tiene definida, pero esta cultura llega hasta tal el punto de compromiso, digamos, de involucración del empleado, que se le da la oportunidad al propio empleado de que redefina la cultura de la empresa. ¿Y cómo? Pues mediante consultas anuales, y fruto de esa participación se editó incluso un libro sobre la cultura organizacional, el Culture Book, que se reparte anualmente entre estos empleados, entre los empleados de esta compañía. Ahí a un lado, en esta diapositiva, pueden ver los valores que realmente tiene esta empresa. Proporciona wow a través del servicio, abraza e impulsa el cambio, crea diversión y un poco de excentricidad, sea aventurero, creativo y de mente abierta, persigue el crecimiento y el aprendizaje, construye relaciones abiertas y honestas con comunicación, construye un grupo positivo y un espíritu de familia, haz más con menos, sea apasionado y determinado y sea humilde. Estos valores, sin duda, una persona que va a entrar a trabajar en Sapos tiene que compartir estos valores, porque Sapos, como también os coloco ahí, no contrata empleados altamente cualificados y con gran potencial profesional, que sí, también, pero no los contrata si no encajan en su cultura y ambiente de trabajo. Bueno, esta empresa, Sapos, contrata por los valores. ¿Por qué? Porque para mantener y hacer crecer su cultura única, establece unos criterios rigurosos de admisión a los nuevos empleados. Por lo general, esta empresa se muestra muy interesada en contratar a empleados con sentido del humor, con gran disposición de servicio y también un poco excéntricos, como vemos que encaja ahí con el punto 3 de estos valores. De hecho, ellos realizan, digamos que las siguientes cribas para contratar personal. Primero, pues, reciben el currículum, como cualquier otra oferta de empleo, realizan una entrevista telefónica para averiguar si el candidato encaja con su cultura organizacional y emocionalmente con la compañía. Posteriormente, si pasan este filtro, realizan otra entrevista por teléfono para comprobar los conocimientos técnicos, pero nuevamente para ver si esas personas comparten sus valores, y finalmente tienen entrevistas presenciales en la empresa con varios puntos a tratar y entre ellos nuevamente se tratan pues esos valores, una entrevista con valores que utiliza un cuestionario para esas entrevistas con valores, para esa entrevista de valores, perdón, con preguntas personales siempre relacionadas con estos 10 valores que vemos aquí en pantalla. Bueno, ahora sí vamos a pasar a otro intangible más, en este caso la responsabilidad social corporativa.
La responsabilidad social corporativa, si buscan por ahí, pueden encontrar muchas definiciones. Yo he querido compartir con ustedes en la tarde de hoy, bueno, tarde, mañana, disculpen, porque sé que tenemos muchos asistentes que nos están escuchando desde otras partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica. He querido compartir esta definición del Libro Verde de la Comisión Europea, en la que se define la responsabilidad social corporativa como un concepto por el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores sobre una base voluntaria. Bueno, para que quede mucho más claro este término, lo mejor, sin duda, he considerado es que lo veamos plasmado a través de un caso práctico. Y he querido centrarme en un caso que suele ser bastante tratado en las escuelas de negocios para explicar este concepto, para explicar este término, y es el caso de la empresa Ben & Jerry's, la empresa de helados artesanales. Este caso, sin duda, es interesante porque nos saca a la luz la siguiente idea, ¿no? Un enfoque basado en la responsabilidad social corporativa puede permitir a las empresas construirse medioambientalmente, siendo responsables medioambientalmente, perdón. Pero también puede provocar problemas posteriores relacionados con la competitividad y viabilidad de dicho modelo. Es decir, no todo es tan fácil como aparenta, no todo es tan sencillo y decir, vale, tenemos una empresa, vamos a ser socialmente responsables y así sin duda la gente pues se va a sentir identificada con nuestros valores y vamos a triunfar. No es todo tan fácil como aparenta. El caso de esta empresa de helados artesanales, en el momento de su creación, tenían una triple misión. Creían que la empresa sería exitosa solo si se lograba alcanzar objetivos de productos, sociales, medioambientales y económicos al mismo tiempo. De hecho, la misión y visión y valores de Ben & Jerry's desde sus inicios fueron sociales. Y esto fue denominado, como muchos decían, como algo denominado como capitalismo humano, solidario. Era un modelo socialmente responsable acorde a su misión, visión y valores. Es decir, acorde a su identidad, uno de los intangibles de los que ya hemos hablado anteriormente. Voy siempre haciendo alusión a esos intangibles de los que hemos hablado para que vean que realmente son términos diferentes, pero todos guardan relación. Y todos posteriormente van a incidir en la reputación corporativa. Ya aquí en Ben & Jerry's se observaba una introducción a una visión ética asegurando la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa. ¿Cómo se observaba esa responsabilidad social corporativa en esta compañía? Pues bueno, en sus inicios se proveía de productos naturales y orgánicos, reciclaba prácticamente todo el papel y cartón que utilizaba para fabricar sus envases. La materia prima, por un lado, se aseguraban que la materia prima y los animales que se utilizaban para ello estuviesen bien alimentados y que en ningún caso fuesen maltratados. Y de este modo, pues se convirtieron en un ejemplo de compromiso y responsabilidad. Promovían distintas causas sociales, como el uso de animales no clonados en sus materias primas, de alimentos transgénicos. Y bueno, la empresa sin duda empezó a ir bien y empezó a crecer. Todo pintaba bien. Fijaron, además, que aquí lo pongo, es uno de sus puntos fuertes y que siempre se suele poner como ejemplo, una política de retribución del 5-1. ¿Qué significa esto? Pues que esta política impedía que la retribución, que el salario, el sueldo de los directivos de la compañía fuese 5 veces mayor que la del empleado peor pagado. Es decir, un directivo iba a ganar como mucho 5 veces más que el empleado peor pagado. De este modo, ¿qué se conseguía? Pues igualar los sueldos de los distintos empleados y que cada uno de ellos se sintiese importante, que todos fuesen una
una pieza importante dentro de la empresa. Hasta aquí, pues todo pinta muy bien, todo parece muy bonito, pero sin embargo, la empresa empezó a ir bien, empezó a crecer y empezaron a surgir problemas por algo que apuntábamos al principio, por la competitividad. Algo que siempre hay que tener también en cuenta. ¿Qué pasaba? Pues que este modelo socialmente responsable, tenía determinadas desventajas, que ya apunto ahí. Por un lado, un salario de altos directivos no competitivo en el mercado. ¿Qué significa esto? Pues que si tus directivos, como mucho, ganan 5 veces más que que el empleado peor pagado, pues sin duda va a haber, los directivos de otras empresas van a ganar muchísimo más. Por lo tanto, ahí hay un problema. Hay un problema porque tus directivos van a estar fijándose en otras empresas y van a estar viendo cómo en otras empresas van a ganar mucho más, y un problema relacionado con la captación de talento. Si tú necesitas contratar a un directivo para tu empresa y le ofreces determinado este salario, que no es muy alto, no vas a lograr contratarlo, porque ese directivo se va a ir a otra empresa en la que va a estar mejor remunerado. Y por otro lado, tenía otra gran desventaja. Los mandos intermedios no quieren ascender. ¿Por qué? Porque ascender en esta empresa, bueno, en cualquier otra, implicaría, por lo general, más responsabilidades, y sin embargo, al estar tan equiparados los sueldos, apenas verían incrementado su salario. Por lo tanto, aquí surgen estos dos problemas. Surge un debate relacionado con esta política salarial del 5-1, que sin duda coincide con la misión, visión y valores de Ben & Jerry's y con su razón de ser, con su identidad, pero que sin embargo, pues eso no es suficiente. ¿Cómo salvó este problema Ben & Jerry's? Pues aplicando una política del 7-1, es decir, muy similar a esta, pero ampliando un poco el margen entre lo que ganaban sus empleados. Es decir, que con esa política de retribución del 7-1 se impedía que la retribución de los directivos de la compañía fuese 7 veces mayor que la del empleado peor pagado. Por lo tanto, solventó este problema. Luego la compañía, bueno, cambió de dueños, fue evolucionando, pero sin duda sigue siendo hoy un ejemplo, sigue siendo bastante conocida internacionalmente. No sé fuera de, digamos, no sé en el caso de Latinoamérica, pero sin duda es una empresa bastante conocida y un ejemplo a seguir en este tema, en el tema de la responsabilidad social corporativa. De hecho, los helados de Ben & Jerry's siguen siendo hoy en día, siguen siendo orgánicos, de comercio justo, sin emisiones de CO2 en su producción, y se sigue destinando un porcentaje de ventas a su fundación. Por lo tanto, con este ejemplo, lo que podemos ver es que es posible ser competitivo y tener éxito siendo socialmente responsable al mismo tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora, digamos que al intangible principal sobre el que íbamos a hablar en esta presentación, que se trata de la reputación corporativa. Y entonces, después de haber visto todos estos intangibles, ¿qué es la reputación corporativa? Pues la reputación corporativa no es otra cosa que la percepción que tienen los públicos sobre la organización, sobre la empresa. Y vamos a aclararlo. Cuando la empresa tiene una identidad corporativa que es coherente con su imagen corporativa, es decir, te defines de una determinada manera, con una misión, una visión y unos valores, y luego actúas consecuentemente a esa misión, visión y valores. Un claro ejemplo, dices que eres socialmente responsable y contribuyes digamos que a la sostenibilidad del planeta con tus actuaciones, por poner un ejemplo bastante sencillo, pues eso va a repercutir y va positivamente y va a tener como consecuencia una buena reputación. Pero sin embargo, si dices que te defines como una empresa socialmente responsable y luego lo que haces es
socialmente responsable y que fomenta el desarrollo sostenible, y sin embargo luego pues lo que haces es contaminar, pues eso sin duda va a repercutir negativamente a tu compañía y va a tener como consecuencia una mala reputación. Es decir, la identidad corporativa no es coherente con la imagen corporativa. Vamos a verlo a través de otro ejemplo para que quede bastante claro este término. Bueno, aquí he puesto el ejemplo de otra empresa bastante conocida para que todos lo comprendan un poquito mejor, y es el de Nestlé. Nestlé es una compañía multinacional agroalimentaria, de hecho creo que es la más grande del mundo, y bueno, y si no, una de las más grandes, y su identidad corporativa viene conformada, digamos, por su misión, visión y valores, por estos tres grandes bloques, como hemos dicho anteriormente, y bueno, la he expuesto aquí para que comprendan mejor este término. Bueno, la misión de Nestlé era contribuir a la nutrición, salud y bienestar de las personas, poniendo a su disposición productos de máxima calidad para cualquier momento del día y para todas las etapas de la vida, y gestionando los negocios de manera que creen valor para la compañía a la vez que para la sociedad. Su visión, relacionada, como no, con la visión, a lo que aspiran a ser en el futuro es ser la empresa reconocida como líder en nutrición, salud y bienestar a nivel mundial por parte de sus consumidores, empleados, clientes, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía. Y por último, sus valores, entre otros, no los he puesto todos para sintetizar un poco y no aburrirles, entre sus valores se encuentra el compromiso con prácticas empresariales medioambientalmente sostenibles que protejan a las generaciones futuras. Bueno, en el fondo esta visión sin duda más o menos la han logrado porque es una empresa reconocida internacionalmente, pero ha tenido que salvar, digamos que algunos escollos, algunos problemas en el camino. Y prueba de ello es esta acción que desencadenó una mala reputación en la compañía. Ellos se definían, tenían una identidad que hemos visto anteriormente, misión, visión y valores, en las que se definen como, bueno, como una empresa que tiene compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad, y sin embargo, Greenpeace lanzó un comunicado denunciando a Nestlé por la deforestación en Indonesia. De hecho, Nestlé intentó silenciar esta campaña de Greenpeace y que había conseguido una viralidad considerable en YouTube y bueno, y logró incluso que se retirara el vídeo de la denuncia por el alto coste social y medioambiental del uso de aceite de palma para hacer chocolate. Es decir, se utilizaba aceite de palma, se deforestaba Indonesia y con ese aceite de palma estaban haciendo el chocolate para sus productos. Vemos aquí un claro ejemplo de cómo la identidad corporativa no coincide con la imagen corporativa, con lo que la empresa proyecta de sí mismo, y esto desencadena en una mala reputación. Vemos aquí un claro ejemplo. He querido poner otro ejemplo que quizás también toca un poquito más de cerca Centroamérica, Latinoamérica, teniendo en cuenta pues los asistentes que suelen asistir a estos webinars de ALDE, y he querido poner aquí el caso de BP, esta compañía de energía. BP, no he querido poner aquí, para no extenderme tampoco mucho, su misión y visión, he colocado solo una parte de su identidad, me he centrado en los valores y he colocado los dos más representativos con respecto al ejemplo que vamos a poner ahora. Entre sus valores se encuentran el de seguridad. La seguridad, ellos dicen, la seguridad es la base fundamental de un buen negocio. Todo lo que hacemos se basa en la seguridad de nuestros empleados y de las comunidades que nos rodean. Nos preocupa la gestión segura del medio ambiente. Estamos comprometidos con proveer de energía al mundo de manera segura. Y por otro lado, hablan de respeto. Respetamos el entorno en el que operamos. Este respeto empieza por el cumplimiento de leyes y regulaciones. Nos ceñimos a los más altos
estándares éticos y nos comportamos de un modo que hace que nos ganemos la confianza de los demás. Dependemos de nuestras relaciones y del respeto a las personas con las que trabajamos. Valoramos la diversidad en cuanto a individuos y opiniones. Nos preocupan las consecuencias que nuestras decisiones puedan tener en las personas que nos rodean. Vale, pues aquí vemos cómo BP se define su identidad de esta manera, acorde a estos dos valores, y sin embargo, probablemente muchos ya intuirán qué ejemplo voy a poner. Hubo una acción que desencadenó también una mala reputación, y fue ese derrame de petróleo en el Golfo de México que costó millones a BP, y sin duda millones también en el sentido, no solo en el sentido de, digamos que financiero, económico, sino también costó mucho en términos de reputación, afectando negativamente a la reputación de la compañía. Bueno, esta diapositiva quizás no es la más bonita que me ha quedado de la presentación, pero sin duda es la más importante. ¿Por qué? Porque digamos que es un esquema que engloba todos los intangibles en el ámbito de la comunicación empresarial y de una manera más o menos clara, para recapitular y fijar bien esos conceptos. Vemos por un lado la identidad, que decíamos que se conformaba por esos tres grandes bloques: la misión, visión y valores. Se trata de cómo la empresa se define a sí misma, su razón de ser. Por otro lado vemos la imagen, es decir, la proyección de la identidad que hace la empresa, que puede ser acorde o no, que puede ser coherente o no. Hemos visto que cuando no es coherente va a afectar negativamente a su reputación, y cuando es coherente va a afectar positivamente. Y esa reputación, que es la percepción que los públicos tienen de la empresa. Y la responsabilidad social y la cultura organizacional, por ubicarlas en algún sitio, están ahí, a medio camino, quizás más cerca de la identidad, a medio camino entre la identidad y la imagen, porque la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial y la cultura organizacional pues siempre están relacionadas, guardan relación y coherencia con la identidad corporativa. Y bueno, vamos a hablar finalmente a dar 2 o 3 pinceladas de los monitores principales de reputación empresarial o reputación corporativa a nivel mundial. Primero vamos a hablar de este monitor, el monitor empresarial de reputación corporativa, el Merco. El Merco es elaborado por Villafañe y Asociados y Análisis e Investigación. Este monitor empresarial tiene en cuenta las siguientes variables de evaluación para determinar, digamos, qué empresas son las más reputadas, las que tienen una mejor reputación. Y las variables de evaluación de este monitor son los resultados económicos y financieros por un lado, la calidad de la oferta comercial, la reputación interna. Recuerden que hablamos antes de cómo la cultura organizacional afecta a la reputación interna, guarda relación con la reputación interna, cómo esos empleados son los principales embajadores de la marca. Luego tiene en cuenta también la ética y responsabilidad corporativa. Hemos hablado, por otro lado, de la responsabilidad social corporativa. Como van observando, todo se va hilando, todos los intangibles están relacionados. Por otro lado, la dimensión internacional de la empresa y finalmente la innovación. Bueno, el Merco, a su vez, este monitor empresarial de reputación corporativa, proporciona diferentes rankings que se clasifican en los siguientes: el Merco Empresas, en el que se clasifican las empresas con una mejor reputación corporativa; el Merco Líderes, que clasifica a los líderes empresariales mejor valorados; el Merco Talento, que clasifica a las empresas que mejor atraen y retienen el talento profesional; el Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, que clasifica a las empresas más responsables; el Merco Consumo, clasifica a las marcas de consumo que gozan de mejor reputación; Merco Ciudad,
que ofrece un listado con las ciudades que tienen una mejor valoración, y el Merco Marcas, que proporciona información sobre las marcas financieras más reputadas, y finalmente el monitor de reputación sanitaria. A continuación, les he querido plasmar ahí una captura. Pueden ver este ranking también en la página de la propia página del Merco, sobre las empresas, concretamente el ranking de Merco Empresas, con las empresas mejor reputadas de este año 2016. Ahí pueden ver la puntuación que se otorga en relación a esas variables que mencionábamos anteriormente, y la variación con respecto a su posición el año pasado. Bueno, vamos a hablar ahora sobre otro monitor. Es el Global RepTrak Pulse, elaborado por Reputation Institute, que ofrece también, pues, un listado de las empresas más reputadas mundialmente, y que tiene en cuenta las siguientes variables de evaluación. No son exactamente las mismas que tiene en cuenta el Merco, pero sí es verdad que guarda algunas en común, y otras son bastante similares. Se trata de productos, servicios, innovación, resultados financieros, que también lo veíamos en el Merco, liderazgo, el compromiso social, la integridad y el entorno de trabajo. Y otro de estos monitores es el World's Most Admired Companies, elaborado por Fortune High Group, y este monitor de reputación empresarial tiene en cuenta las siguientes variables de evaluación: la innovación, que hemos visto que es común a los dos anteriores, la gestión de personas, el uso de activos corporativos, la responsabilidad social, también presente en los anteriores de una u otra forma, la calidad de gestión, la solidez financiera, las inversiones a largo plazo, la calidad de productos y servicios y la competitividad global. Y aquí también he querido, si asisten, esta información está en internet, estos rankings, así que los pueden consultar en el momento en el que deseen. Pueden ver aquí el ranking de las empresas mejor reputadas de acuerdo a este monitor de reputación empresarial. Bueno, esto es todo. Esto es todo lo que quería transmitirles hoy sobre los intangibles en el ámbito de la comunicación empresarial, y quedo ahora a la espera de que me formulen todas esas preguntas que deseen, que guarden relación con esta presentación, y que trataré de responder de la mejor manera posible. Recuerdo que, bueno, que este webinar está siendo grabado como todos los de ALDE, que presentamos desde ALDE, de modo que lo van a recibir posteriormente en su correo electrónico, y también les animo a que soliciten información sobre si les ha gustado y les ha parecido interesante, que realmente es lo que se espera desde ALDE y lo que espero personalmente, a que soliciten información sobre los MBA de ALDE, que tienen una parte importante relacionada con el ámbito de la comunicación empresarial. Todo directivo ha de tener unas buenas habilidades comunicativas y tener conocimiento de estos aspectos que hemos tratado hoy, y también más ligado al ámbito de la comunicación y, en ese caso, bueno, del marketing, a que soliciten información sobre esos máster que ALDE ofrece en el ámbito del marketing digital, de la dirección comercial, y cuya próxima convocatoria se encuentra abierta para comenzar en marzo. Y bueno, en el caso de que estén pensando matricularse, de verdad que les animo a que se matriculen, porque considero que se van a ver cosas de bastante interés y de las que pueden aprender mucho. Vale, Andrés Vaquero pregunta por aquí que cómo vincular la experiencia de cliente y la experiencia del colaborador empleado a una estrategia efectiva de reputación empresarial. Bueno,
Bueno, Andrés, a ver, voy a tratar de responderte de una manera concisa y de la mejor manera posible. Hemos visto un caso, el caso de Sapos, en el cual la experiencia de cliente es bastante positiva, pero digamos que para que la experiencia de cliente sea positiva, lo primordial y lo principal es centrarse en el propio empleado, como hemos visto en el caso de Sapos. Sin duda, ofrecer un buen servicio, ofrecer un buen producto, eso es primordial, pero el empleado es el principal embajador de la marca. Si tú no tienes a tu empleado contento, tu empleado no va a atender bien a una persona que viene a tu empresa. No la va a atender bien o no la va a atender por lo menos de la mejor manera posible, porque no se siente identificado con los valores de la compañía. Por lo tanto, yo creo que el inicio, y algo que hemos visto en ese ejemplo, en ese caso práctico de Sapos, el inicio para tener una buena reputación interna y por tanto una reputación corporativa que incida posteriormente en una excelente experiencia de cliente es la captación, contratación de personal que realmente se siente involucrado y que realmente comparta los valores de la empresa. Es decir, que ese empleado se sienta identificado con la identidad de la empresa. Espero haberte resuelto o haberte respondido esta pregunta de la mejor manera. Muchas gracias, Andrés, y saludos para ti también. Saludos a Chile, que nos dices que te encuentras en Chile. Bueno, Rodrigo Rojas. ¿Por qué crees tú que las empresas son más reactivas que proactivas? A ver que se me rueda la pregunta. Son más reactivas que proactivas cuando se habla de imagen corporativa. ¿Crees que esto cambiará en algún momento? A ver, no sé si entiendo bien tu pregunta, Rodrigo, pero bueno, de lo que no cabe duda es que este término en muchas ocasiones es confundido con el de identidad y claro, las empresas se definen de una manera, pero luego, sin embargo, no actúan consecuentemente con esa identidad y bueno, y lo que tratan de hacer hoy en día, digamos que es ocultar esas acciones que luego resulta que pueden ser perjudiciales para la empresa. Y hoy en día ya lo apuntaban los teóricos Gruning y Hunt, bueno, en esos modelos de comunicación que ellos establecían, que, bueno, ya lo apuntaban ahí, hablaban de ese modelo de comunicación bidireccional y que hoy en día es innegable con las nuevas tecnologías y sin duda las empresas tienen que cuidar muy bien las acciones que realizan en su día, sus actuaciones en su día a día, porque sin duda van a proyectar una imagen sí o sí y lo que tienen que hacer es tratar de que esa imagen sea consecuente consecuente con su identidad. Sí, eso mismo, Rodrigo. Rodrigo apunta que actúan hoy en día prácticamente, hablan de reputación las empresas cuando hay crisis. Exacto. De hecho, tienden, por lo general, o por lo menos se preocupan más en cuestiones de comunicación de crisis. Cuando algo sale mal es cuando realmente se puede ver menguada su reputación y es ahí cuando saltan las alarmas. Por eso es importante siempre ser proactivos en el sentido de que si tu empresa es socialmente responsable, si tu empresa realiza acciones responsables en su día a día, cada año, esas acciones también es muy importante comunicarlas, darles visibilidad para que esa reputación corporativa se vaya reforzando. La reputación corporativa es algo que se construye paulatinamente, muy poco a poco. Tú puedes ir construyendo una reputación corporativa excelente y, sin embargo, cargártela, hablando, perdón por la expresión, pero de repente tirar por la borda toda esa reputación en tan solo un minuto con una acción, pues, lamentable, ¿no? Vale. Rodrigo nos pregunta también sobre si les puedo dar algún dato de algún libro a leer que hable de crisis. Bueno, relacionado con este tema,
les recomiendo a todos los asistentes. Hay un libro, que lean el siguiente libro, se titula La buena reputación, y su autor es Justo Villafañe, que es, bueno, de Villafañe y Asociados, que son los que elaboran el MERCO, el monitor empresarial de reputación corporativa, que es el monitor, el primer monitor del que les he hablado en esta presentación de hoy. Bueno, sin más, vamos a ir cerrando. Espero que realmente les haya resultado de interés. Espero también que, bueno, si están en un proceso de admisión para entrar en algún máster de ALDE, en algún MBA, programa de marketing, bueno, sea cual el programa que fuese, que se animen y de verdad que se apunten, porque se van a ver temas como este. Y bueno, y si tienen alguna duda, ya esto lo digo como persona, digamos que responsable de comunicación de ALDE, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, escriban a admisión@ealde.es, que nuestros compañeros sin duda les aclararán cualquier consulta que tengan. Bueno, muchas gracias. Un saludo.